tiene sus cosas interesantes de por medio, pero es cierto también cuando dejas a personas que quisiste tanto, con las que compartías día a día, con las que casi hiciste tu hogar en una palabra, uno siempre tiene un sentimiento de nostalgia, de pesar frente al nuevo desafío que uno tiene que a veces encarar, ¿no? Es una mezcla de dos situaciones o sentimientos muy contrarios, ¿no? Nada, Maggie, estamos aquí contentos desempeñando nuevos roles. Bueno, en realidad es el mismo rol, pero en un nuevo medio de comunicación, la red Unitel, medio de comunicación muy importante. De los canales ahorita, de las redes, yo creo que es la que más viste, ¿no? Estoy yendo a Line, estoy haciendo tratamiento, ¿no? Un shock para adelgazar y todo el día está Unitel. Llegó el que faltaba. Querido Gustavo Pedraza. Buen día. Ya le saludé a Rui, lo saludo ahora a Gustavo, llegó el que faltaba. Yo dije, no me va a fallar, ahora que es candidato vicepresidencial, mi amigo, voy a tener que decirle, usted, señor candidato, ¿no? Gustavo Pedraza, iba a decir algo, parió la burra, iba a decir, pero no está bien dicho, ¿no? O sea que hagan de cuenta que no he dicho nada. Pero al final se reveló, siempre hago este jueguito aquí, pero mi audiencia es mi cómplice. Gustavo, oficialmente candidato a la vicepresidencia, ¿está inscrito como FRI o como Comunidad Ciudadana? Como Comunidad Ciudadana. Buen día, Maya, ante todo. Bueno, yo vengo aquí todos los sábados. Pero ahora va a ser difícil, creo que va a ser más difícil tenerte, Gustavo. No hay aquí ninguna formalidad, no tendría que haber. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es la misma. Mira vos, el primero de los candidatos que estoy invitando es a Gustavo. Por algo será. ¿Ah? Ya conozco el camino para llegar acá. Ya conocé, pero llegas tarde, qué pena. No, me imagino que ya cómo será además la jornada de Gustavo, no me la quiero imaginar. Pues, hay más exigencias ahora de tus colegas. Vamos a comenzar a ver con Rui la primera impresión ya de la oficialización, de la confirmación oficial de los binomios. Mucha sorpresa. La de Gustavo Pedraza en la fórmula de Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, ¿ha sido una sorpresa, Rui, o no? Definitivamente, ¿no? Hubo una etapa previa de manejo de información en relación a este tema, donde el candidato del FRI, de Comunidad Ciudadana ahora, se acercó a otras fuerzas políticas, habló con diferentes frentes, se dio lugar a muchas especulaciones sobre posibles compañeros de fórmula, se insinuó nombres, incluso nombres que hoy están en otros binomios, encabezando otros binomios, y bueno, por cosas de la política seguramente nos va a contar más Gustavo. Terminamos con la sorpresa de que Gustavo Pedraza, el ex ministro de Desarrollo Sostenible de Carlos Mesa, cruceño, termina siendo el candidato a la vicepresidencia de Carlos Mesa, ¿no? Lo que yo tengo aquí, Maggie, es una pregunta, ¿no? Meta bala. ¿Cuál es el elemento estratégico que ayuda a decidir la candidatura de Gustavo Pedraza como acompañante de fórmula de Carlos Mesa? Gustavo. Gracias, Rui. Sin duda que la elección ha sido o ha tenido como base no solo la relación de amistad, ¿no? Porque alguna gente ha dicho es su amigo y nadie aceptó y tuvo que elegirlo. Es el comentario general. Claro. Bueno, en realidad, más allá de ese comentario, mucha gente planteó ser candidato. Mucha gente de varios lugares del país, ¿no? Por razones obvias no voy a mencionar nada. Era probablemente el espacio con
mayor atracción hacia los actores políticos, ¿no? La vicepresidencia, la candidatura a la vicepresidencia de Carlos Mesa. Entonces, yo he sostenido siempre, ustedes habrán leído artículos míos en el último, diríamos, los últimos 2 años, el protagonismo cruceño en el campo de la política, ¿no? Yo lo he puesto con el título de la nueva centralidad cruceña. ¿Cuál es esa nueva centralidad? Es la política. Es decir, Santa Cruz siempre estuvo, ¿no?, en el centro de la economía productiva, pero siempre se dijo el músculo político es débil, no hay un correlato a la potencia económica, Santa Cruz no ha desarrollado un correlato político. Entonces, sin embargo, en el último año, si observamos cómo ha tenido, digamos, cómo la sociedad cruceña ha intensificado su protagonismo en la política, vamos a darnos cuenta que Santa Cruz viene a ser el centro desde la sociedad civil, el centro de la política nacional también. Entonces, la elección pasa por ese factor, sin ninguna duda, ¿no? O sea, la nueva centralidad de esta sociedad está en el campo de la política. El centro del poder puede estar en La Paz, del ejercicio del poder formal, pero la incidencia desde la sociedad civil es central en Santa Cruz. Entonces, ese es un factor sin ninguna duda importantísimo, ¿no?, para tomar en cuenta en el futuro, bueno, en el presente y en el futuro político de nuestro país. Vos lo has reiterado en varias oportunidades ese análisis, pero me salta la pregunta y me imagino que Ruiz debe estar pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué no el protagonismo real, o por qué demora tanto ese protagonismo real de actores cruceños como principales figuras en el juego político? Y ahorita estamos viendo, y voy a citar, y por favor, Ruy, te metes nomás, pero solo quiero confirmar los binomios que ya están. Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, candidatos a presidente y a vicepresidente. Aquí dice los candidatos por el Frente Revolucionario de Izquierda, en la nota que estoy leyendo, que es de página 7, si no me equivoco. Segundo binomio, el MAS, Evo Morales y García Linera, pese a que la Constitución Política del Estado, en su artículo 168, por referéndum se rechazó la modificación, de ese artículo, no podrían ser candidatos. Ya hay todo un debate porque está el Tribunal Constitucional, Bararén. Tercero, Acción Nacional Boliviano, PANBOL, presidente Rudnina Juchano y vicepresidente Leopoldo Richard Chuy Torres, candidato. El movimiento Tercer Sistema propone a Félix Pazzi a la presidencia, Lucila Mendieta a la vicepresidencia. El MNR, que se ha inscrito una candidatura con la agrupación Renacer Bolivia, propone a Virginio Lema y a Fernando Untoja. Unidad Cívica Solidaridad, al final, Víctor Hugo Cárdenas se ha ido como candidato presidencial con la sigla de la UCS, en compañía a candidato a vicepresidencial de Humberto Peinado. El otro partido es Movimiento Demócrata Social, para mí sí fue una sorpresa. Óscar Ortiz, candidato a la presidencia, Edwin Rodríguez a la vicepresidencia. El Partido Demócrata Cristiano ha inscrito a Jaime Pazamora y a Paola Barriga, la abogada del caso terrorismo. Increíble. Hay uno más, que es el Frente para la Victoria, que presentó a Israel Rodríguez y a Daniel Hurtado como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Y la sorpresa, Rafael Quispe y Juana Calle, que han presentado una inscripción para las primarias del MAS, para ser ellos los candidatos por el MAS. Ruy. Bueno, para Gustavo hay al menos 3 nombres de cruceños, pero en segunda línea, en este caso en estos binomios, ¿no? Uno de ellos el tuyo. Solo el caso de Óscar Ortiz, senador por Santa Cruz, demócrata, que, bueno, se decía que podía ser una opción de candidato acompañante de Carlos Mesa y que finalmente no fue. Porque rompió con Unidad Nacional. Bueno, no, antes de la etapa de alianza se especulaba sobre la posibilidad de que sea candidato con Carlos Mesa. Entonces, a donde quiero llegar es que solo en el caso de Óscar Ortiz tenemos a un cruceño adelante,
que, bueno, yendo a lo que preguntabas, en este caso solo Óscar Ortiz es un cruceño que tiene, está en primera línea, digamos. En segunda línea está Humberto Peinado, está Ariel Hurtado, que, bueno, se lo conoció cuando hizo una manifestación activista en Spot Cruz frente al presidente, y bueno, Gustavo Pedraza, que ya lo conocemos, que también es candidato a la vicepresidencia. Gustavo, ¿cómo se entiende esto, Gustavo, el rol de los cruceños en las candidaturas? Bueno, lo ideal, y aquí vengo al razonamiento de Maggie, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿quién no va a desear que un cruceño sea candidato a presidente, ¿no? Y sea presidente? O sea, eso está dentro de una, digamos, aspiración legítima de todas las regiones, ¿no? Todos los tarijeños desean tener un presidente tarijeño, los paseños lo tienen, lo han tenido seguido. Eso ¿no? no desean porque lo tienen. ¿no? Los cochabambinos, los chuquisaqueños. Pero en el caso nuestro es distinto porque nosotros, el peso político de la región es muy relevante. Entonces, sin embargo, la acumulación política que ha tenido en los últimos, diría yo, 3 años, Carlos Mesa, ha sido estudiada, ha sido observada, es muy importante, ¿no? Es muy importante considerar este factor, digamos, para tomar en cuenta, para configurar, construir las candidaturas. Ha sido el único actor político que entró en escena, probablemente sin plantearlo, a partir de 2015. El único actor político que empezó a acumular la desacumulación que tenía el MAS, ¿no? O sea, antes de Carlos Mesa, antes de la acumulación de Carlos Mesa, que empieza en octubre del 2015, de acuerdo bien, hasta octubre del 2015 Carlos Mesa tenía un 10%, ¿no? En los últimos años. Sin embargo, cuando empieza a acumular, sube del 10, 12, 14 y llega a cerca a un 25% antes del caso Quiborac, ¿no? Entonces el caso Quiborac en realidad lo fortalece en vez de debilitarlo y llega ya a un 30%. Entonces, fue el único actor político de la oposición, porque los otros no tuvieron una acumulación, un crecimiento, porque la sociedad los conoce, porque la sociedad los ha visto en su desempeño y el desempeño que ha tenido Carlos Mesa en el campo político, o sea, esa equidistancia, el planteamiento ciudadano, etcétera, le ayudó, ¿no? Entonces, estamos ante un caso muy particular, sin militancia política, sin estructura de un partido, logra, digamos, ganar la confianza, ¿no? de la sociedad. Con una salvedad que creo que es importante, ¿no? Porque mucha gente, tenemos memoria muy frágil, muy corta. Es como si de repente hubiera emergido de la nada Carlos Mesa, el profesional, el académico. No, Carlos Mesa ya es un actor político. Claro. No tenía militancia política, pero ha sido parte de la vida política formal porque ha sido vicepresidente en el segundo mandato de Sánchez de Lozada. Sin duda. Entonces, pero es como si eso no estuviera ya en la memoria de la gente. Sí, tengo una curiosidad en relación a esto. Bien señala Gustavo que Carlos Mesa ha sido el único que ha logrado ir acumulando desde 2015, pese a no tener una actividad política partidaria activa. Todo es fruto de sus intervenciones en los medios, sus posicionamientos, algunos pronunciamientos. Yo me animo a ponerle incluso un punto de partida. Finales de septiembre de 2015, Televisión Nacional de Chile, una entrevista con el programa El Informante. Gracias al gobierno de Evo Morales. Carlos Mesa se presenta días después del el resultado de la demanda de incompetencia que presentó Chile ante la Haya para evitar de que el tribunal este tribunal internacional trate la demanda marítima boliviana. Obviamente recordamos que el tribunal le dijo no a Chile, nosotros sí tenemos competencia para revisar esto y vamos a hacerlo conforme ha planteado Bolivia. De los 16 votos en disputa, 14 quedan a favor de Bolivia en esa oportunidad. Mesa va a la Televisión Nacional de Chile y se luce, porque hay que decirlo así. Exacto. Tiene un desempeño importante frente a un periodista que me parece que no había hecho toda la tarea. Yo creo que no fue que no hizo toda la tarea, iba con una misión de provocar. Iba con una misión no sabía con quién se iba a encontrar, eso fue. Porque la entrevista esa, tal y cual,
hecha al presidente, al vicepresidente, no sé, a cualquier otro, hubiera sido resultado un claro, desastre. claro. En este caso estamos hablando de un hombre que tiene la capacidad de comunicación, quiero decir. A partir de ahí despega, pero aquí hay una paradoja, Gustavo. La candidatura de Carlos Mesa despega en una fecha de esa naturaleza a partir del tema marítimo, y cuando se empezaba a sentir el desgaste en 2015 del MAS, tras ciertos resultados en las subnacionales, pero anclada o basada en el impulso de la cuestión marítima. Este año, cuando se anuncia la candidatura de Carlos, bueno, el resultado se hace un poco después de un resultado tan inesperado como el que se da. El fracaso de la demanda ante la Haya, que además, con Gustavo y yo lo hemos conversado, se planteó como un alivio para el MAS, el lanzamiento de la candidatura de Carlos Mesa en su momento, porque la gente se olvidó de la Haya, la gente al menos de los medios, y el tema fue la decisión de Mesa de ir. Ahora hay otro factor importante que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El quiebre, yo lo señalo siempre agosto, ¿no? El agosto del 2015 es cuando el momento de bajada del MAS empieza. ¿Por qué? ¿No? La corrupción ya se hace incontrolable. El caso de Fondio básicamente dispara un proceso de desgaste intenso que le afecta al mismo Evo Morales. En octubre del 2015, después de la participación en Chile, el expresidente Mesa es el primero en decir, digamos, de los actores políticos relevantes, que él iba a votar por el no, el 21 de febrero, ¿no? Entonces no olvidemos lo que sucede entre septiembre y noviembre del 2015, cuando el MAS decide convocar al referéndum, en función a ese desgaste que ya empieza y que ellos lo saben. Entonces, ¿qué hace el MAS? Quiere adelantarse a un desgaste mayor para garantizar una reelección, pero no lo logra por los resultados. Carlos Mesa, en octubre del 2015, dice: señor presidente Morales, yo voy a votar no en el referéndum que se convoca formalmente en noviembre. Entonces, ese es el otro factor. O sea, no es solo el tema de marítimo, que sin duda alguna posiciona. Creo que el tema de la entrevista por televisión fue decisiva. Claro. Ahora, Gustavo, estoy sacando yo un artículo muy descorazonador mañana en El Deber. Después cuando lo leo digo, ¿por qué estaba tan pesimista, no? Pero ya estaba ya. Me parece increíble que a 13 años de una práctica autoritaria, el MAS ya no es secreto para nadie qué es lo que pretende hacer, ¿no es cierto? Debiera ser menos sorpresa para los actores políticos. Y vemos este escenario, dificultad de poder establecer una charla, incapacidad de poder haber acumulado, con todas las dificultades que hay. Oye, los políticos han vivido en dictaduras militares y se las han sabido lidiar hasta con riesgo de vida, ¿no? Con riesgo de morir, que uno no ve ahora, digamos, esa entrega. Y han muerto muchos. Pero a lo que me voy es que a 13 años, puro bla, 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 esporádico, pero no un trabajo permanente, persistente a nivel de la sociedad y con una coherencia o inteligencia para decir, estamos frente a esta fiera y tenemos que hacer esto aunque no nos guste, tragar sapos y culebras, ¿no? Ponernos de acuerdo, no digo todos porque no creo en la unidad absoluta, pero no, pues, oye, ¿cuánto? 9, 10 frentes, ya ni sé. 9 frentes. Esa es la primera inquietud. ¿Por qué tanta dispersión? ¿Por qué tanta dificultad en ponerse de acuerdo si supuestamente el bien mayor es Bolivia y la democracia? Y segundo, sé que ya han ido hablando con actores de poder económico, que son los que al final respaldan las candidaturas, dividen entre muchos, ¿no? Eso suelen hacer. Y sé que no hay muy buenas noticias de parte de la gente que maneja o que tiene el control del poder económico en el país para respaldar candidaturas, la de Mesa y la de otros que vienen de la oposición. Sí. Un tema importantísimo en la política es la economía. Son como dos hermanas gemelas, ¿no? La economía en este periodo, la estabilidad económica, los precios han estado muy buenos, Maggie. Y la línea de continuidad en la historia de nuestro país no se rompe. O sea, todos los cambios se apoyan, siempre digo yo en las clases que doy,
todos los cambios en las sociedades se apoyan en una línea de continuidad histórica. O sea, todo tiene su explicación. En el gobierno de Banzer, que fue un gobierno dictatorial, el precio, nosotros teníamos un buen precio, ya vendíamos, ¿no?, hidrocarburos. Y fue una época de bonanza. Y no olvidemos que Banzer volvió, después de ser dictador, se presentó en elecciones democráticas y fue presidente. Ahí está. La explicación, ¿dónde está? Porque la gente se acordaba. En la época de Banzer había tal cosa, ¿no? Los precios eran tal cosa. ¿Por qué? Porque hubo abundancia. En el gobierno actual, este gobierno entró cuando el precio del gas estaba en 3.5, el millar de BTU, en 2005, ¿no? Y en el 2011-2012 llegó a estar casi en 12. O sea, multipliquemos eso, digamos, por 4 casi, en cuanto a capacidad económica. El PIB, antes de que entre el gobierno, era casi 10.000 millones de dólares. En la época del 2011-2012 llegó a 34.000, si no me equivoco. Entonces, la sensación de bienestar, de abundancia, los bonos, generan pues un impacto. Hay países en el mundo que viven Pero tranquilos. concreto a la pregunta que te hago. ¿Hay malas noticias de parte de actores económicos importantes que tienen peso en el país para llevar adelante, para tener respaldo a la candidatura específica de Mesa Pedraza, o no? Hay muchos actores económicos que están tranquilos con el régimen. ¿Están contentos? Están, digamos, porque han logrado generar renta, o sea, han tenido ganancias. Y ellos siempre se apegan a la estabilidad, ¿no? Porque cualquier actor político en cualquier parte del mundo, si ha hecho buenos negocios, si ha tenido estabilidad, si ha tenido ingresos y si tiene proyección, digamos, en base a los números de seguir teniendo, se va a apegar sin duda alguna a ese estado de situación política. Entonces, ellos están en su derecho legítimo de hacerlo. Más o menos libertad democrática no les vale, porque tienen el poder económico. Ahí iba a entrar, digamos, ¿no? Pero los que tienen conciencia del estado de la democracia, o sea, los que saben que esta estabilidad, entre comillas, para mí no es estabilidad, de verdad, depende del humor de un individuo. Porque las instituciones no están funcionando, ni de justicia, ni las reguladoras funcionan independientemente del poder del partido. Entonces, en cualquier momento hay una crisis, el presidente toma una decisión, depende de una decisión del presidente, porque todo está sometido a lo que él disponga. Por lo tanto, no es una estabilidad sustentable, no es una estabilidad, podríamos decir, que hay que tenerle confianza, porque un empresario que está ganando plata, que ha ganado mucho dinero, de pronto, de un día a otro puede cambiar su situación. ¿Por qué? Porque depende, no va a tener a quién acudir cuando el presidente toma una decisión de cualquier tipo que le vaya en contra de sus intereses. Entonces, el doble aguinaldo es una muestra, ¿no? Entonces, el doble aguinaldo o cualquier otra medida que venga después, ¿no? En ese sentido, los actores económicos que tienen conciencia de esto, yo creo que van a pensar las 2 veces antes de votar por Evo Morales. No nos olvidemos que el MAS ganó en Santa Cruz, ¿no? Ese es un tema que hay que analizarlo. El 2014 el MAS ganó en Santa Cruz. Y ahí está también el 2000, ¿cómo se llama? Pese a que había una 2009, candidatura claro, de Demócrata con Unidad Nacional. Claro, ganó en Santa Cruz, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que Evo Morales logró también legitimidad en las urnas en Santa Cruz. Cuando en el análisis alguna gente dice, este gobierno de principio a fin fue autoritario, impuesto, no fue así. No, este gobierno hay que reconocerle desde la ciencia política, con la objetividad que se requiere, tuvo apoyo popular impresionante, ¿no? 54, 62 y 60. O sea, ningún gobierno con ese porcentaje, digamos, puede hacer una tan mala gestión como la que ha hecho, ¿no? O sea, ¿cuál es lo peor de todo? Que ese apoyo popular fue dilapidado, se envileció todo y ahora el gobierno está con 30%. O sea, el gobierno nacional. O sea, ha bajado la mitad y por lo tanto, ¿qué muestra eso? Que es un gobierno agotado, es un proyecto político que ha sido derrotado ya moralmente y en las urnas la sociedad lo ha derrotado el 21 de febrero. Entonces, la política es como la naturaleza, todo cambia, o sea, no puede haber una mayoría estática. O sea, eso ha cambiado, ya ahora el MAS es minoría y eso tiene que aceptarlo. Y cuando alguien de una mayoría apabullante pasa a una minoría, se hace fuerza por mantenerse en el poder. Y como ya no tiene el voto, bueno, maneja el aparato y todo lo hace en función de mantenerse en el poder, que es lo que está haciendo ahora el MAS y que es a lo que hay que enfrentarse, ¿no? O sea, en todos los campos, electorales, callejeros, etcétera. Ruy.
Bueno, no, a mí lo que me ha sorprendido es que dentro del diagnóstico de Gustavo hay un reconocimiento del tema de la estabilidad económica o una idea de la estabilidad económica de parte de la población hacia el gobierno de Evo Morales, su mirada que tiene de parte donde le atribuye a un electorado la responsabilidad de tener un gobierno tan fuerte, recordando incluso resultados de Santa Cruz, y lo que sí me sigue generando curiosidad es saber si existe algún respaldo de los aparatos productivos para candidaturas opositoras, ¿no? Porque un síntoma de época es que los sectores importantes de la sociedad, bueno, todos los sectores son importantes, pero los que tienen peso económico y político empiezan a tomar partido por opciones alternativas, ¿no? Entonces queremos saber si hemos llegado a un momento en que estos actores económicos que pueden haber reconocido esa estabilidad de la que hablabas en el gobierno de Morales por X o Z, están mirando a otras opciones para decir, bueno, no, esto ya no puede seguir así, vamos con esta candidatura o esta otra, y en particular con la de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Tenemos 11 meses todavía de campaña, ¿no? Bueno, en realidad no hemos entrado a una campaña formal. Es una... Hace 2 meses antes de los binomios ya estaba... Ya había campaña. El gobierno está en campaña. Se va a ir decantando, ¿no? Ahora, se va a ir decantando y no podemos afirmar ahora si nos apoyan los empresarios o no sabemos a quién están apoyando. Percibo que este proceso se va a ir decantando y los mismos actores económicos deben estar esperando. O sea, cómo va a transcurrir esto, ¿no? Pero aquí yo quería incorporar otro datito que es importante, ¿no? Hay un profesor chileno de economía que escribe un paper diciendo, si Evo no hubiera sido presidente, es un análisis económico donde muestra con números, con probabilidades obviamente econométricas, ¿no? Extrapolaciones. Él afirma que la situación del país, o sea, si no hubiera sido Evo presidente, arguyendo que hubiera sido otro, que hubiera estado mucho mejor la economía, mucho mejor la democracia, ¿no? O sea, pone esa comparación del contexto económico que favoreció a la situación. Y el argumento es, si hubiera habido otra persona que lo hubiera hecho mejor, la situación hubiera sido extremadamente distinta, mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Mi punto es que con esta cantidad de dinero que hemos tenido los últimos años, no hemos logrado resolver. Es decir, el gobierno no ha resuelto el tema del desempleo, no ha resuelto el tema de la salud, no ha resuelto el tema de la matriz productiva extractiva. No hay un cambio estructural en la economía. Seguimos dependiendo de los precios internacionales. Los jóvenes que salen de la universidad, en todos los estudios que he hecho yo, más de la mitad no tiene empleo. Los 50.000 bachilleres, casi 50.000 que salen cada año aquí en Santa Cruz, solamente en Santa Cruz, la mitad entra a universidades y la otra mitad no sabemos dónde se va. Entonces, esos son los problemas que ahora emergen, más la corrupción, más la injusticia. 13 o 14 años de abundancia de dinero que no lograron resolver los problemas estructurales y nos encontramos, corrimos, pero llegamos a un mismo lugar, ¿no? Ese es ahorita nuestro drama. Y yo creo que hemos retrocedido, no solo que no hemos avanzado. En temas de libertad, claro. Y solo quiero hacer una salvedad. Mucho se dice, no, todos los que están en el poder, pues por supuesto que les gusta, ya no se quieren ir, etcétera y tal. Es verdad, pero lo que no podemos remarcar es que en el caso del MAS, como en el caso de Chávez y Maduro en Venezuela o de Correa en Nicaragua, no lo están haciendo bajo las normas mínimas que establece la democracia. Nadie quiere irse. Me imagino que Mujica en su momento no querría irse. Dilma, Lula, o sea, no estamos hablando solamente de la gente de derecha, pero han sido respetuosos del marco y ellos se han tenido que ir, aunque sus partidos o sus organizaciones políticas han continuado en la disputa. Eso es lo que se le critica al MAS. Y yo remarco, nadie le dice al MAS que no pueden volver a aspirar a que algún representante de su partido continúe en el poder. Lo que se dice es que respeten las reglas que debieran ser las mismas para todos y no lo son. Bueno, eso es un tema también, Maggie, que tiene que ver con una suerte de diagnóstico de la salud de nuestras instituciones.
bueno, uno a partir de escuchar a Gustavo y escucharte a vos en este tema, uno dice, bueno, parece que aquí también hay un problema social, es decir, cómo la gente comprende la importancia de las instituciones, del apego a la norma, del respeto a las reglas del juego, pero en general, ¿no? ¿Cuál es el valor que le damos ¿Cuál a es eso? el valor como sociedad que le damos a esto? Porque en una de esas, en un país diferente, cualquier gobierno que se plantee la posibilidad de cuestionar los resultados de un referéndum, por ejemplo, no sé cómo terminaría, ¿no? En un país donde las instituciones son fuertes. En Bolivia, en la práctica se ha visto de que se ha dado ese cuestionamiento frontal al resultado de un referéndum y no sé, bueno, Y no pasa nada. Está funcionando todo, no pasa nada y bueno. Sin embargo, aquí el cuestionamiento, Gustavo, puntual es, ¿crees que esta situación de desafío a la institucionalidad o el hecho básico de ignorar los resultados de un referéndum, por ejemplo, es suficiente como para generar una energía de cambio en la política en el país, por ejemplo? Maggie dijo una cosa importante que es central en esta coyuntura. Hemos retrocedido, ¿no? Efectivamente, hemos dado pequeños pasitos en inclusión social, inclusión política importantísimo, pero hemos dado un salto para atrás. Enorme. Enorme en el campo de la democracia, ¿no? Eso, absolutamente de acuerdo. Las instituciones que citaba Ruy están bajo control del partido. No hay ahora ninguna posibilidad de que una institución actúe independientemente. Las instituciones son las reglas de juego como tal. Gustavo, ¿no? estamos en los últimos minutos y no puedo desaprovechar esta oportunidad con esto que has dicho. ¿Qué confianza pueden tener todos los actores políticos que están ahorita embarcados en las famosas primarias y en el proceso electoral de 2019 con un Tribunal Supremo Electoral que nos está dando muestras por demás fehacientes de que está a la par del Poder Judicial y de todos los otros poderes sometido a la voluntad del gobierno? No es un árbitro independiente. Lo estoy diciendo yo de manera personal, asumo las consecuencias de mi posición, pero no confío en absoluto en que va a haber un proceso electoral transparente, donde uno puede decir, no, voy a ir a disputar y le voy a ganar. Podés ganarle incluso en las urnas, lo hemos visto con el referéndum, ¿qué más muestra? Y después ellos decir, no, no estamos de acuerdo y no respetar eso. Sin duda, lo que has dicho, Maggie, no, estamos en desventaja como sociedad. Esta es una batalla entre la que el 80% de la gente piensa como vos. El 80% de la gente desconfía del Tribunal Supremo. Entonces estamos ahora en una batalla en desventaja con el gobierno. Entonces, nosotros tenemos dos alternativas. O damos batalla, o sea, o seguimos peleando, ¿no? O nos rendimos. Porque aquí está la pregunta, decía ayer, lo comentábamos con un colega de ustedes, si ustedes critican las elecciones primarias, entonces ¿por qué se inscriben? ¿No ve? ¿Por qué ustedes legitiman, es la otra pregunta, la elección de Evo Morales? ¿Por qué van a las elecciones? Por una sencilla razón, elecciones siempre iban a haber. Y si nosotros no vamos a elecciones, si nosotros no vamos a las primarias, ellos van a tener el camino despejado. Va a ser mucho más fácil la consolidación, el atornillamiento, digamos, político. Por ejemplo, en un análisis... Pero solamente sobre eso, yo insisto en algo. Nadie duda de que tiene que haber elecciones en 2019. Es más, hay que garantizar que hayan las elecciones, porque el otro rumor es de que no va a haber, ¿no? Mi tema de fondo es el siguiente, que debió de canalizarse toda la fuerza, toda la capacidad de movilización, toda la articulación posible por encima de las diferencias para abrogar esta ley de organizaciones políticas. Porque entonces, pero es que se podía haber hecho, como se hizo con el Código de Procedimiento Penal. Los procesos de movilización, lo ideal hubiera sido que el mismo día o a la semana de la durante el tratamiento ley, porque se sabía que le iban a aprobar. Pero ustedes recordarán que se convocó, las plataformas convocaron a movilizaciones. Lo que pasa es que las movilizaciones no son mecánicas.
O sea, no se disparan como un cohete y todo el mundo va a la calle. Pero ¿no? Gustavo, el problema es que esas organizaciones quedaron solas. No hubo actores políticos, articulación. Ruy, Maggie, perdón. yo voy a tocar aquí un tema con Gustavo en su condición de candidato y lo voy a tocar cada vez que me ponga enfrente de otro candidato. Y él en su calidad de editor de políticas de Unitel, por favor, te lo presento. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Hay un problema básico en esta y en otras campañas electorales. Hay una suma de temas que agobian a la población y que se ven día a día como temas que dominan la agenda pública, más allá de las previsiones incluso de los medios de comunicación. No te estoy hablando de los temas que agendan los medios de comunicación, te estoy hablando de las cosas por las que la población grita. De las cosas que hacen que una madre de familia que no tiene condiciones para pagarle el tratamiento de cáncer a su hijo, que está por morirse, se anima a cometer la locura de ir hasta la Argentina traficando droga para tratar de hacer unos pesos y pagar la salud. Por $500. Y frente a eso, a la sensación de normalidad del resto de la sociedad, frente a situaciones así, pero peor todavía, el hecho de que mientras eso pasa, tenemos a políticos debatiendo sobre cargos, sobre pegas y cosas por el estilo, roles, quién va primero, quién va segundo, hagamos la plancha así, yo quiero tantos en esta plancha, etcétera. Entonces, yo me estoy preguntando si no existe un divorcio definitivo o gran divorcio de parte de la agenda de los actores políticos en disputa por el poder frente a los problemas de la gente. Porque aquí hay un tema claro, ¿no? La gente está hablando de A, B, C y los políticos ahora en general, no vamos a decir todo, están enfocados en estas pequeñas luchas internas. Entonces, un poco ahí yo me pregunto si no son estos desfases los que hacen que, por ejemplo, temas como la institucionalidad democrática que debería ser sagrada, los problemas de la gente que deberían ser básicos en una agenda de propuestas electorales, están por un lado y la agenda de discusión de los políticos y candidatos está por otro lado muy lejano. Entonces no se comprende eso, Gustavo. Me parece excelente el punto que está poniendo Ruy. Creo que esa debe ser una pregunta recurrente y permanente a todos los actores políticos, sobre todo en un año electoral. Gustavo, aprovechemos para cerrar con esa respuesta, porque además tiene que ver por qué y para qué ser candidato o querer gobernar al país. Esa es la política que hay que concluir, digamos, ¿no? Cerrarle el ciclo. La política tiene que resolver los problemas de la gente. O sea, mientras la política discuta estos temitas, como dice Ruy, o sea, va a estar lejos de la gente. La gente está ahorita en empleo. Millones salen a las calles a las 5 de la mañana a ganarse el pan del día, van a los hospitales y están llenos, no hay médicos. Esos son los problemas de la gente. Los chicos jóvenes van a buscar empleo, no encuentran, vuelven a su casa, se desesperan, la delincuencia juvenil los amenaza, las cárceles después los esperan. Entonces, eso son los problemas de la gente, y si la política y los políticos no resolvemos en el futuro estos problemas, sin duda que el gobierno caudillistas, autoritarios, con mucho dinero en la billetera, dinero de los recursos naturales, nuestro dinero, van a seguir, yo estoy de acuerdo con Ruy. Hay que resolver los problemas de la gente. Los políticos, el político no tiene que ser el gritón, el amenazador, el hecho del valiente que se enfrenta con el dictador, tiene que ser el que resuelve los problemas, ¿no? Tiene que derrotar la dictadura, pero tener la capacidad de resolver los problemas con políticas públicas, con planificación, con investigación, con medición de resultados. Esos son los políticos que necesitamos, no los que ahora están a gritos, ¿no? En paradas, que no contribuyen en lo absoluto a resolver los problemas de la mayoría de la gente en Bolivia, ¿no? Gustavo, yo quiero comprometerte nuevamente, ya lo hice la anterior vez cuando todavía no era oficial la candidatura de Gustavo a la vicepresidencia junto a Carlos Mesa, comprometer a tu candidato a la presidencia, Carlos Mesa Gisbert, a que venga a Semanario Uno Radio. ¿Ya lo han entrevistado ustedes en Unitel como candidato a No te cuento, todavía? el candidato de Comunidad Ciudadana todavía no nos ha dado esa opción. Ah, ya. Bueno, nos vamos a despedir de esta entrevista. Mira, muy cortita, pero quiero decirle, mis invitados llegaron unos 15 minutos tarde, ¿no?
Vamos a los tres, los cuatro, al mismo tiempo, hacerles desear a ustedes cuñapé y escochado de horneados únicos. ¿Vamos, Rui? Muy bien. ¿No, pues? ¿Suena o no? Gracias, Mike. Vamos al corte.